tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Bienvenidos, queridos participantes del grupo WhatsApp Conciencia y Salud. Les habla Valeriano Sánchez, máster en terapia floral y bioenergía. El día de hoy les traigo un conversatorio que titulé Las trampas del ego, cómo liberarse de ideas y emociones esclavizantes y enfermizas. Este tema en lo personal lo considero muy importante, pues depende de cómo esté la programación mental y emocional, se participa para el éxito o el fracaso personal, familiar, profesional y social. Sobre este tema les daré mi visión, muy particular, muy personal mía. Esta visión particular no la saqué de un libro. Está basada en mi experiencia personal como terapeuta y asesoro coaching de 30 años. Después de miles de consultas y sesiones de asesoramiento, puedo decir, sin que me quepa la menor duda, que el mayor reto que he experimentado para lograr el bienestar y la armonía radica en darse el permiso y comprometerse a armonizar el ego. Si bien de origen el ser humano viene diseñado por su ADN para estar bien, termina en condiciones deplorables debido a la acumulación de información inadecuada que con el tiempo va acumulando en su memoria y que usa diariamente para actuar en direcciones inadecuadas. En esta conversación voy a explicarle qué es el ego, cómo se forma el ego, cómo funciona, los tipos de ego, características del ego destructivo y cómo sanarlo y armonizarlo. En el siguiente segmento, qué es el ego y cómo se forma el ego. ¿Qué es el ego? Hay varias definiciones, pero les voy a dar la mía, que considero más fácil de entender. El ego en la persona es las sumatorias de formas de pensamiento y de sentimientos que cada persona tiene y que le da la conciencia de ser un ser individual. Estas formas de pensamiento y sentimientos son las que determinan en las personas sus características y rasgos psicológicos, sus intereses, deseos, creencias, simpatías o antipatías. En fin, pudiéramos decir que es el software de la persona, la serie de instrucciones que tiene la persona para responder al entorno, tanto mental, emocional y visceralmente. ¿Cómo se forma el ego? El ego se forma desde el vientre materno por las sumatorias de experiencias de vida. Entre ellas mencionaré la educación familiar, social, académica, cultural, las acciones y vivencias recibidas. Cada una de esas experiencias se transforma biológica e internamente en conexiones entre neuronas que responden a los estímulos recibidos. Las conexiones entre neuronas se pueden hacer permanentes por impacto o por repetición y permiten transmitir la información del estímulo a las diferentes áreas del cerebro y órganos para que respondan a dichos estímulos, creando adaptación a ellos en balance y armonía. Este entramado de conexiones es más intrincado que el cableado de una gran central telefónica. Cuando las conexiones entre neuronas se quedan establecidas, se produce la memoria, el aprendizaje y la programación tanto del pensamiento, las emociones, como las respuestas viscerales. En la memoria sensorial o emocional se registran dos tipos de señales, la de dolor o la de placer. Las de dolor reducen la energía corporal y se manifiestan en el tiempo en emociones negativas, como la rabia, el miedo, la tristeza, el desgano, la incertidumbre, etc. Las de placer aumentan la energía corporal y se manifiestan como emociones positivas. Motivación, alegría, seguridad, confianza, empatía son unas de ellas.
Un ejemplo de programación sensorial tuvo lugar a principios del siglo XX. El doctor Iván Pavlov, Premio Nacional de Medicina, realizó un famoso experimento llamado el reflejo condicional. Pavlov observó que la salivación de los perros que utilizaban en su experimento se producía ante la presencia de comida y luego determinó que podía ser resultado de una actividad psicológica a la que llamó reflejo condicional. Realizó el conocido experimento consistente en hacer sonar una campana justo antes de dar alimento en polvo a un perro. El perro comenzaba a salivar nada más al oír el sonido de la campana. Él condicionó la salivación del perro al sonido de la campana, ya que el perro en sus conexiones neuronales o memoria asociaba sonidos de campana con comida. Esto indica que por repetición de un estímulo aprendemos a dar una respuesta, es decir, que somos programados o aprendemos por repetición de un estímulo. En la década de 1930 volvió a destacarse al anunciar el principio según el cual la función del lenguaje humano es resultado de una cadena de reflejos condicionados que contendrían las palabras. Es decir, el ego, que es la sumatoria de pensamientos y emociones, no es un hecho fortuito, sino que ha sido condicionado por la repetición o por el impacto de algunos estímulos. Y esto ha formado en la persona su patrón de ser. En el siguiente segmento explicaré cuál es la función del ego y el ego destructivo versus el ego constructivo. Estás escuchando Conversatorios. La función principal del ego es la de la supervivencia. Para sobrevivir y estar en balance, usa las sensaciones o emociones, y estas a su vez se acoplan a pensamientos. Las sensaciones son de dolor o de placer. Basada en estas sensaciones, desarrolla una intrincada red de argumentos mentales para justificarse mantenerse en placer evitando el dolor. Esta función, que debería funcionar bien en muchas ocasiones, se encuentra con que un mismo estímulo está provocando dolor y placer simultáneamente en diferentes áreas del cuerpo. En estos casos es difícil que el ego logre distanciarse de la fuente de dolor porque al mismo tiempo le provoca placer en otra área y no quiere renunciar a este placer. Por eso es que construye mentalmente una serie de argumentos como de algo hay que morir, aunque en el fondo sabe que eso está mal. Veamos un par de ejemplos. A una persona le encanta el sabor del chocolate, pero cada vez que lo come para obtener placer en el paladar, viene acompañado de dolor porque le estriñe un par de días y eso le hace que le cueste defecar. Otro ejemplo es una persona que le gusta el sabor del whisky, pero como está comenzando a tener problemas hepáticos y de dolor intestinal, se le forma una tensión cada vez que toma whisky. Por un lado, le gusta el sabor y la sensación que produce, pero por otro lado le crea malestar. Las decisiones que toma el ego en estos casos suelen ser destructivas, y de ahí provienen muchas de las enfermedades y desórdenes mentales o emocionales. ¿Qué es el ego destructivo y ego constructivo? Aunque cierto número de creencias y filosofías ven al ego como un elemento no positivo para el ser humano, ya que insinúa que se debe evitar o neutralizar para lograr la trascendencia, sin embargo, el ego también puede ser usado como herramienta para el bienestar, la armonía y esa misma trascendencia. El ego, como cualquier otro elemento del ser humano, puede ser orientado hacia lo destructivo o hacia lo constructivo. El ego negativo o destructivo es el ego que se utiliza para beneficiar a la misma persona, dañando a su entorno. Y pudiéramos llamarlo egoísmo. Este tipo de persona tiene en su mente
que para obtener beneficio debe obtenerlo del entorno restándoselo a los demás. No tiene un concepto de aporte o de intercambio de bienestar con el entorno. No le importa causar el daño que sea con tal de salirse con la suya, ya que en su concepto la ganancia depende de la pérdida de los demás. Ponen sus capacidades y destrezas mentales, emocionales y físicas al logro de una meta que el propio ego imagina que lográndola se cubrirán sus carencias. No actúan en función del bienestar colectivo, salvo que les interese puntualmente o parcialmente. No les importa si su plan de acción lastima a alguien. Eso está justificado. Y dicen cosas como esta, comillas, para hacer una tortilla tienes que romper algunos huevos. Cierre comillas. Son personas sumamente interesadas y siempre se venden al mejor postor, aunque antes hayan dado su palabra. Luego son acomodaticios y traidores. El ego destructivo siempre mantiene la sensación de dolor presente a flor de piel y siempre siente que le falta algo. Es decir, siempre están conscientes que algo o alguien puede hacerles daño y que son carentes. Luego se sienten vulnerables y necesitados. La posible vulnerabilidad o carencia son las que le da la justificación para ejecutar cualquier idea que los proteja o les cubra la carencia. Es decir, el ego destructivo está inducido por la presencia de la sensación del dolor o vacío, o ambas. Los ladrones, asesinos, psicópatas, sociópatas, secuestradores, traficantes, corruptos, especuladores, narcisistas, ególatras, corporaciones, ciertos políticos, etc., son ejemplos claros de ego destructivo. Pero el ego también puede ser constructivo o positivo. El ego constructivo es aquel el cual es utilizado tanto para satisfacción propia como para satisfacción del entorno simultáneamente. En este caso, la persona considera que sus beneficios son una retribución del beneficio que él ofrece a los demás, que mientras él más aporte a los demás, él recibirá mayores retribuciones. Tiene un concepto de bienestar multiplicativo. Recordemos esa célebre frase de ganar, ganar. Es decir, que ponen su ego, es decir, sus conocimientos, experiencia y destreza, al servicio del bienestar propio y colectivo. En la historia tenemos muchos ejemplos de egos constructivos, de inventores, científicos, empresarios, deportistas, filósofos, que utilizaron su ego para crear fuentes de bienestar a millones de personas. Ejemplos son Victor Cerf y Robert Kahn, creadores de Internet, que no la privatizaron, sino que la ofrecieron como dominio público gratis. Otro ejemplo fue el Dr. Jonas Salk, inventor de la vacuna contra el polio, quien no la patentó y cuya fórmula se la regaló a la humanidad. Si no sabías el nombre de los anteriores inventores, es debido a que la mayoría de egos constructivos suelen no hacer o tener mucha publicidad. La diferencia del ego constructivo y el ego destructivo es que el ego constructivo actúa por sus valores positivos, cumpliendo el deber que considera noble. El ego destructivo solo actúa a favor de sus propios intereses. Solo actuará por valores, solo si esos valores están alineados con sus intereses en ese momento. En el segmento a continuación, las características o trampas comunes que padecen aquellos que tienen ego destructivo. Estás escuchando Conversatorios. Características y trampas de los egos destructivos. Para saber si eres o si tienes personas cercanas a ti que están sometidas por su propio ego destructivo, puedes tener en cuenta una serie de características que lo delatan. Todas estas características parten de un modelo mental emocional que ha ido creciendo en el tiempo
desde el mismo vientre materno y que está originado por carencias y dolor, que parten de una interpretación o percepción de la realidad inadecuada y que lo esclaviza. Si estás por comenzar una relación sentimental o asociarte económicamente con alguien, revisa si estas personas tienen estas características, porque son señales de alarma para saber si estás en compromiso con una persona problemática, con la que tendrás que lidiar en el tiempo. Estas son las más relevantes. 1. Los egodestructivos son doctrinarios. Son personas que participan y defienden rígidamente un modelo de pensamiento. No son flexibles ni aceptan ideas, salvo las del propio modelo instaurado en su mente. Responden reactivamente sin analizar el argumento contra aquellos que lo contradicen, sobre todo cuando se le demuestra, usando la lógica, que sus planteamientos doctrinarios no son coherentes, no son lógicos y no están acorde con el propósito que busca. No se puede argumentar contra ellos. Las cosas son como ellos dicen y punto. La mayoría de estas personas mantienen estas creencias como escudo contra un supuesto enemigo ficticio que los acosa permanentemente. En la mayoría de los casos, estas personas han sido adoctrinadas por grupos religiosos, sectas, partidos políticos, fanáticos del deporte, grupos anti-algo, ecologistas, feministas y todos aquellos que han sido lavados del cerebro. Punto 2. Los egos destructivos son centro de atención. Son aquellos que se sienten tan solos que se perciben a sí mismos como vulnerables. Para lidiar con la soledad, chantajean o manipulan a los demás, haciendo que ellos giren en torno del mismo. El chantaje o manipulaciones puede ser desde fingir una enfermedad que no tienen, sobornar con atenciones o dinero, y hasta amenazar con las armas. El ego de estas personas sufre mucho cuando lo abandonan o le retiran el habla. No le gustan los espacios vacíos ni el silencio. Suelen poner la música más allá del volumen tolerable. Punto 3. Los egodestructivos no tienen empatía. Esta característica está representada porque no les importa el dolor ajeno, y aunque vean el sufrimiento de otras personas, no le dan importancia, salvo que le puedan sacar provecho a ese sufrimiento. En este último caso, fingen estar afligidos por los demás, mientras le sacan provecho de alguna forma. Este es el caso de filántropos que enarbolan banderas de reivindicaciones a las diferentes injusticias que se cometen en el mundo, contra el medio ambiente, contra a favor del feminismo, a favor de la despoblación mundial, etc. Estos egos destructivos son verdaderos camaleones que dan la apariencia de ser altamente empáticos y aportar ayuda, pero detrás hay verdaderos intereses egoístas de apropiación de grandes cantidades de dinero que las organizaciones y estados aportan para esos fines. Punto 4. De las características y trampas de los egos destructivos. Son traicioneros y no solidarios. Las personas con egos destructivos buscando satisfacer sus carencias tienden a pensar en corto plazo, por lo cual siempre están dispuestos a venderse al mejor postor, rompiendo acuerdos preestablecidos anteriormente. Con ellos, los acuerdos hechos mediante la palabra o la escritura no se mantienen. Justificarán de mil maneras el no haber cumplido el acuerdo. Lo único importante para ellos es beneficiarse lo más posible en el menor tiempo. Tampoco son solidarios. No les nace aportar
ayuda o comprometerse con personas que requieren de sus conocimientos o aportes. No lo hacen en forma natural o espontánea, salvo que existe algún interés de por medio. Entonces no esperes de un ego destructivo que te aporte una ayuda solidaria en caso de que la necesites. Otro punto, el punto 5, es que los egos destructivos evaden compromisos siempre excusándose. Estas personas tienen su agenda basada en cómo beneficiarse de los demás. Si las condiciones de algún compromiso han variado, están dispuestos a evadirlo ya que no se pueden beneficiar de ese compromiso. Ejemplo, la persona con ego destructiva tiene un compromiso de ayudar a un sobrino, el cual le dijo que le iba a dar $100 para que lo ayude en su camioneta a llevar unos muebles desde la casa del sobrino a la casa de la novia del sobrino. Unas horas antes, el sobrino lo llama y le dice que el dinero que tenía para darle lo gastó en algo imprevisto y que le pagaría dentro de un mes. Viendo esto, el ego destructivo, siendo su tío, le dice que él no puede porque también él tiene otro compromiso que a última hora ocurrió y que no puede llevarlo. Es decir, si no hay ganancia, evado el compromiso. O si voy a perder, también evado el compromiso. Y lo hago inventando excusas, cualquiera de ellas. Otro punto importante de los egos destructivos es que son orgullosos, prepotentes y con complejo de superioridad. El ego destructivo siempre proyecta una imagen orgullosa, prepotente y con aires de superioridad. Estas características las usa para protegerse y que nadie cuestione sus ideas o acciones, y también para ejercer dominio en personas que se autoevalúan en la escala donde ellos están en primera posición. Estas primeras posiciones son otorgadas por la publicidad que ellos mismos se hacen directa e indirectamente. La proyección de este tipo de imagen crea una opinión pública masiva que se instala en el público, la opinión que se instala en el público hace que sea difícil contradecir las acciones e ideas de estas personas con ego destructivo. Cualquiera que lo desacredite será tratado como rebelde, raro o conspiranoico. Por eso las personas con ego destructivo tienden a buscar puestos de poder para que desde el poder, obteniendo la aprobación pública, sea muy difícil que otros intenten desacreditarlo. Porque en ese momento él va a utilizar su imagen en contrapeso a la persona que lo desacredita para atacarla. Otro punto de los egos destructivos. Siempre quieren tener la razón y no reconocen los errores. Esta es una característica clave en los egos destructivos. Debido a que son personas muy sensibles con el alto nivel de carencia emocional, se sienten vulnerables y han construido una imagen de ser los mejores. El orgullo y la prepotencia de sentirse superior no admite haber cometido errores, ya que aceptar haber cometido error les acredita un castigo que no quieren recibir y significaría también perder puntos y que no son tan superiores como han hecho creer a los demás. Por eso discutir con ellos es caso perdido. En caso de una discusión sobre un tema, si son derrotados en la discusión, entonces descalifican y atacan al oponente para reducirlo y desacreditarlo. Y la discusión se vuelve asunto personal, donde arrastran al oponente al terreno del dolor. De esta forma desvían la atención y en los procesos de desacreditación logran crear dudas de la propuesta del oponente. Hay un refrán en el cual siempre se le dice a esta persona: si no gana, la empata. Un ejemplo que me pasó hace poco, quiero darlo. Iba manejando mi auto por la urbanización Los Chaguaramos y desde la principal tomé a mano derecha una calle que desemboca
en la calle que va directo a la autopista. La calle que tomé va en una sola dirección, a favor de la vía que tomé, de la dirección que yo llevaba. Del lado derecho de la calle había una fila de autos que estaban haciendo una cola para ir a la estación de gasolina, y yo iba manejando a favor de la dirección de la flecha de la calle. De repente aparecen dos carros en contraflecha. Bajo la ventana, y cuando el conductor del primer auto pasa al lado mío, amablemente le dije que estaba en contraflecha, a lo cual me respondió: es que voy a hacer la fila para la estación de servicio. Y yo me pregunté mentalmente, ¿y qué tiene que ver el hacer fila con infringir una norma de tránsito? La persona que lo dijo aparentemente tenía una justificación y estaba bien infringir la norma por la justificación que tenía. Este pequeño ejemplo nos da a entender cómo el ego destructivo se ha implementado en una sociedad que justifica cualquier transgresión a las leyes, a la norma, al bienestar colectivo, simplemente porque le conviene a alguien o a algún grupo. Y creo que esta es la raíz del problema social que vivimos en Venezuela. Punto 8. Exonerarse de responsabilidad incriminando a terceros. Cuando algo sale mal y es directamente responsable el ego destructivo, siempre se justifica y busca cualquier detalle para proyectar el error hacia alguna otra persona o circunstancia, evadiéndose de esta forma de la responsabilidad. Recordemos que asumir la responsabilidad de algo que sale mal implica castigo que no quieren sentir, y también significa la disminución de su imagen pública que tanto cuidan. Por ejemplo, en un matrimonio el hombre tiene un ego destructivo. Un día comienza una discusión porque el esposo derrocha mucho dinero en apuestas de caballo. El asunto es ese, las apuestas de caballo. Y como el ego destructivo no tiene verdaderamente una excusa para justificar el derroche, le dice a la mujer que ella gasta mucho en peluquería y ropa y que él no dice nada. Esta forma de desviar una discusión que tiene perdida es muy clásica en los egos destructivos. Punto 9. Imponer el criterio personal a los demás. Esta característica es una consecuencia directa de sentirse vulnerable, ya que mediante la imposición de su propio modelo mental y emocional, el cual domina, se le hace más viable tener el control del entorno y reducir la posibilidad de ser atacado o confrontado. Esto ocurre en muchos espacios familiares, laborales, estudiantiles, grupales, deportivos, sociales, políticos, religiosos, etc. El ego destructivo sabe de la necesidad que tienen los diferentes grupos humanos de tener un líder que dirija el grupo, y entonces desarrolla una estrategia con las alianzas necesarias que compartan el mismo interés, logrando que lo ubiquen en una posición de poder que tanto desea. Desde esa posición impondrá su criterio, usando diferentes técnicas y manipulaciones para aparentar la búsqueda de consenso hasta la implementación a la fuerza de sus ideas y modelos. Todas estas características llevan a un nivel de estrés muy alto, ya que inconscientemente esta persona está en estado de alerta con el sistema nervioso alborotado, supervisando y controlando permanentemente su entorno. No tienen paz mental ni emocional, lo cual se traduce en un número diverso de enfermedades. Por eso es que los egos destructivos tienden a estar permanentemente enfermos en situaciones crónicas, porque la necesidad de mantenerse en una actitud de alerta y de defensa-ataque les hace reducir su energía y mantienen siempre el criterio del dolor, evitándolo o sintiéndolo. Y entonces todo su sistema energético se le reduce y aparecen las diferentes enfermedades. Por otro lado, si tú o alguien de tu entorno tienen 3 o más de estas características, puedes considerarlo un ego destructivo. A continuación, ¿cómo sanar el ego destructivo? Estás escuchando Conversatorios.
¿Cómo sanar un ego destructivo? En este punto le voy a dar dos líneas de acción. La primera es la atención emocional que funciona y que ciertos grupos como los alcohólicos anónimos utilizan. La segunda es el uso de la terapia floral, flores de valeriano. En la primera línea de acción tenemos que tener en cuenta que lo más difícil para sanar un ego destructivo es que el mismo ego destructivo acepte que debe cambiar. Como el ego destructivo ha construido un muro de modelos mentales y emocionales que impiden verse a él tal cual es y que el amor y conciencia llegue a su núcleo, entonces vive recluido en murallas defensivas y cualquier sugerencia de cambio puede ser interpretada como un ataque. Ese es el problema que tienen los egos destructivos. Aceptar que están mal y que necesitan ayuda y aceptar la ayuda. Generalmente se tiene acceso a su interior, al interior de esas murallas, cuando esos egos destructivos pasan una mala racha, creada justamente por ellos mismos, y debido a que nada les funciona, entonces abren una puerta para solicitar auxilio. Pero no crean que inicialmente es para hacer el cambio que requieren de fondo. Generalmente piden auxilio para reponerse y seguir intentando usar el ego destructivo. Pero se puede usar esos periodos de apertura para ofrecerles los sentimientos e ideas sanadoras de amor, de cariño, de aprecio y de bienestar a las cuales no están acostumbrados y que son los bálsamos perfectos para el dolor y las carencias que producen esos egos destructivos y que tienden a incrementarse las carencias del dolor por haber estado recluido tanto tiempo en esas murallas construidas por su propio ego. Veamos entonces cuáles son esos aspectos en los momentos de apertura, en esos pequeños periodos de apertura en que podemos ofrecerle a esos egos destructivos una salida, una vía para la sanación. Lo primero es no le reclames nada del pasado, ya que en el fondo está consciente de lo que hizo y se sentirá culpable y se cerrará otra vez. El dolor cierra, el placer abre, entonces no le puede estar metiendo el dedo en la llaga otra vez más. No le reclames pasado. 2. Hazle saber lo valioso que es para los demás cuando aporta bienestar, cuando es desprendido, cuando es desinteresado y cuando sobre todo muestra su vulnerabilidad, cómo es aceptado por los demás. Demuéstrale que la vulnerabilidad también es un arma de crecimiento personal. 3. Hazle saber que siendo sincero y honesto es aceptado y apreciado por el grupo. Que la sinceridad, la honestidad genera dividendos en el grupo, genera la ganancia que él busca. 4. Hazle sentir lo enriquecedor que es para él aceptar y compartir las ideas de otras personas. Que las ideas compartidas de otras personas lo nutren. Que no están ahí para imponerle nada, que no está para atacarlo. Las ideas de los demás no lo atacan, lo enriquecen, le dan apertura, le dan visión complementaria de la que él ya trae. Punto 5. Hazle saber que su verdadero escudo es el amor que proyecta hacia su entorno, que no necesita imposición, sino integración para un bien común, del cual todos van a disfrutar, que es un disfrute compartido, que exponencia el disfrute personal. Punto 6. Invítalo a integrarse a un grupo que comparte intereses en cualquier área que le motive, que le genere bienestar, pero que se integre a un grupo desde una posición horizontal, de tú a tú. Otro punto. Invítalo a hacer actividades benéficas, de caridad, de ayuda solidaria, para que descubra el valor de ser solidario, de ser desinteresado, de ser fluido con la asistencia social, para que genere empatía, desarrolle el sentimiento de grupo. La idea en general es que esta persona no rechace su propio ego, lo que él es, sino que modifique su concepto de destructivo por el constructivo, poniéndolo al servicio de causas nobles. Como el ego destructivo nace de la carencia del dolor,
Cuando conecta con el placer y las presencias, el concepto del ego cambia, porque la raíz o el origen que generaba el ego destructivo ha ido sanando en el tiempo. Y al sanar, modifica su forma de orientar, sus conocimientos, su forma de pensar, su forma de sentir, y esa forma de sentir empieza a generar bienestar para él y para los demás. El placer y el bienestar colectivo que recibirá por parte de los demás es el que le da la sensación de seguridad, libertad, bienestar, prosperidad y trascendencia que siempre ha deseado. Esa es la acción psicológica, emocional que se le puede dar a una persona que tiene ego destructivo, el cual generalmente ocurre cuando tienen la soga, cuando tienen el agua al cuello, perdón, iba a decir la soga, o cuando todo les sale mal y ya no tienen a quién o qué recurrir. En el caso de la línea de acción de la terapia floral Flores de Valeriano, podemos modificar su estado negativo a positivo, aun sin que el ego destructivo esté en periodo de prueba, y también aún sin que el ego destructivo sepa que está usando flores. Es decir, lo usamos en tratamientos solapados o tratamientos ocultos. Yo les voy a indicar ahora más adelante cómo es. Las soluciones florales indicadas para ego destructivo son las siguientes. Si quieren, anótenlas. Trinitaria. ¿Por qué? Porque la trinitaria sana el sentimiento de soledad negativo que lo ha llevado a buscar ser el centro de los demás y el de tratar de manipular a los demás con tramas elaboradas. La trinitaria, al sanar la sensación de soledad, genera que ya no requiera controlar a los demás ni llamar la atención. Por eso es una flor que yo indico para ego destructivo, porque es una de las fuentes del problema. Entonces la trinitaria es una de las sanadoras del ego destructivo. La otra es el litsi, L-I-X-I, litsi. Esta es una flor para sanar el dolor, la rabia y el odio acumulado a lo largo de los años. Este rabia y dolor es justamente el que le impide acercarse a los demás y es el que mantiene una actitud defensiva contra los demás. Esta flor disuelve, hace desvanecer la sensación de dolor interno y evita y corrige esas heridas tan profundas que la persona tiene. Por eso, al dejar de vibrar en dolor, no va a transferírselo a los demás, tampoco. Y sana ese aspecto del ego destructivo. La flor llamada corazón. Esta es una flor que crea empatía y desarrolla la solidaridad espontánea en el usuario. Es decir, hace que la persona sienta la necesidad de aportar hacia los demás sus esfuerzos, sus recursos, sus compromisos, en una forma espontánea, no premeditada, no calculada, en una forma fluida, y hace que la persona desarrolle esa sensación de empatía y acercamiento. La cresta. Esta flor, llamada cresta, es la flor que le permite a la persona aceptar los errores sin mortificarse o tratar de defenderse. Entonces es una flor muy interesante para la aceptación del error y es uno de los aspectos que modifica dentro del área de los egos destructivos. El botón de oro. El botón de oro es otra flor que usada desarrolla en la persona la aceptación de los demás tal como son, para aprender de ellos, para integrarse y además evita el juicio de la persona sobre los demás. La persona que siempre está buscando el error en los demás, eso lo evita. Evita estar tratando de incriminar o criticar a los demás. Otra flor es el cují. El cují sana la condición de hipersensibilidad e irritación. La persona que es reactiva, que responde lo que llamamos aquí, que tiene la mecha corta o a veces no tienen mecha, que responden así porque son sumamente irritables. Esta flor hace que la persona tenga capacidad de aceptación también a los demás, sin irritarse, sin molestarse. También abre un paso a la confianza, porque una flor cuando la persona es desconfiada o celosa. Esta flor sana esos aspectos emocionales. El flamboyán. El flamboyán
es la flor para las personas orgullosas, los que tienen sentimientos de superioridad y que se les dificulta integrarse a los demás en una forma de igual a igual. Esta flor hace que la persona deje de un lado el orgullo, el sentimiento de superioridad y le permite una integración a los grupos de igual a igual, en horizontal. Estos son los aspectos importantes para sanar el ego destructivo. Otra de las flores es la llamada rompe pronto. Y esta es la flor para la persona que se autoengaña creando excusas y postergando sus acciones. Esta es la flor para las personas que siempre están buscando justificar lo que hacen, aunque les salga mal o aunque hagan daño a los demás. Y esta es la flor que evita que no se justifiquen más, que no se autoengañen. Por eso la incluí aquí. Otra de las flores es llamada nenúfar. Y es la flor para liberarse del ego, para, para que la persona no esté siendo controlada por el grupo de ideas que posee, que entienda que el ego es una herramienta del ser al servicio del bienestar, pero que no debe estar atada al ego cuando el ego le compromete el bienestar. Esta flor te ayuda entonces a tener una percepción de clara hasta dónde el ego puede llegar liberándote de los mandatos del ego. Y se llama nenúfar, es la flor de la libertad. Y una flor para liberarte de lo que tú crees que es. Otra flor la llamo pica, para sanar la actitud de ataque. Es para la persona que es confrontadora, agresiva, peleona. Y esta es una flor que hace que la persona deje ese patrón de comportamiento y se vuelva pacífica y tenga buen punto de relación armónica con los demás. Entonces ya sabes, pica cuando la persona es agresiva, física o verbalmente. Yuca. La flor de yuca es para activar el amor profundo, la ternura y recuperar la sensibilidad emocional. Es la flor que te permite contactar con los demás a través del amor. Es el compromiso que desarrollas a los demás sintiéndolos dentro de ti amorosamente. Y es una flor que pues reconecta con las ganas de vivir, con las ganas de replantearte la vida. Contemplaria. Esta es una flor reflexiva. Permite que la persona haga una reflexión de profunda y se empiece a conocer a sí mismo. La uso cuando la persona cree que se conoce, pero no se conoce verdaderamente. Y entonces tiene una cantidad de tabúes y pensamientos disarmónicos por falta de conocimiento. Al conocerse a sí mismo, esta flor va a permitir que corrija su estado de desequilibrio. Entonces, una flor reflexiva para el conocimiento interno que permite rectificar. La cucarachera. Esta es la flor para las personas que dicen mentiras y que tratan de manejar su imagen para que no descubran quiénes son los demás. Esta es la flor que hace que la persona sea honesta, se abra, sea sincera. Y una flor que ayuda a los egos destructivos. Bueno, ya le puse la lista de flores y estas son soluciones florales que pueden ser usadas una a una o combinadas en una fórmula, dependiendo de las características que tenga la persona con ego destructivo. Si las personas contienen todas esas características, pues le puede hacer una fórmula que contengan todas esas flores, y si tiene 3 o 4 de esas características, toma la flor indicada y la pones en la fórmula. Eso lo depende al evaluar a la persona con ego destructivo. Ahora, una vez que ya tienes el remedio preparado, lo puedes solicitar en alguna farmacia, tienda, o me llamas y se te prepara el remedio. La forma de uso es adaptable. Si la persona accede a tomarlo conscientemente, puede ser 4 gotas 3 veces al día en el paladar. En el caso que haya que darle el tratamiento en forma oculta porque no quiere cambiar, se le coloca 4 gotas en vaso cada vez que toma una bebida fría o caliente. Pueden ser 3, 4, 5, 6 veces. Cada vez que toma algo en la casa se le ponen las 4 gotas en el líquido. Y la persona va a ir modificando ese patrón de conducta en el tiempo. ¿Cuánto tiempo debe usar la persona las flores indicadas? El necesario hasta que los cambios se hagan en las áreas prescritas para esas flores. Ahora, si requiere más información sobre la terapia floral, puedes hacerlo en mi blog
afdv.blogspot.com, o me puedes llamar a los teléfonos que están en la imagen en el video que voy a colocar posteriormente en YouTube. Ya para terminar, quiero agradecer su presencia y deseo que este conversatorio les haya sido fuente de reflexión para una revisión personal y mejorar las relaciones con su entorno familiar, laboral o social. Recuerden que el ego destructivo puede dar origen a muchas enfermedades y muchos problemas personales. Por eso es que hice este audio, este conversatorio, y espero que les haya sido sumamente útil. Me despido de todos ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor. Muchísimas bendiciones y éxito en todos sus proyectos. Les habló Valeriano Sánchez, máster en terapia floral y bioenergía. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.